El sol era un dios cruel que quemaba todo lo que tocaba. La tierra, cocida y quebradiza, se agrietó bajo el peso de su incesante resplandor, y el aire brillaba como vidrio fundido. En medio de aquel vacío abrasador, una joven china tropezó entre la hierba alta y muerta. Su vestido, un sencillo cheongum de seda oscura y descolorida, estaba rasgado y manchado con la suciedad del camino. Sus muñecas estaban atadas fuertemente frente a ella con una cuerda gruesa que había cortado profundamente su piel, dejando la carne rugiendo y roja como la sangre. Su respiración era corta y entrecortada. Cada inhalación era un fuego en sus pulmones. Cada paso era una guerra que estaba perdiendo contra el calor castigador y su propio cuerpo debilitado. Ella se cayó. El impacto fue brutal. El suelo duro y compactado desgarraba sus rodillas a través de la fina tela de su vestido. Un polvo fino y asfixiante llenó su boca y sus fosas nasales. Durante un largo instante permaneció abajo, mientras el inmenso calor la presionaba contra la tierra como un castigo final y despiadado. Entonces, a través de la neblina de su visión que se desvanecía, sus ojos captaron algo más adelante. Un barril roto. Era viejo y astillado. Sus duelas deformadas por años de sol y sequía, medio enterradas en un suelo seco e implacable. La esperanza, o tal vez solo el instinto, brilló dentro de ella. Ella comenzó a arrastrarse hacia allí, arrastrando sus manos atadas por la tierra como si fueran un conjunto de cadenas pesadas e inútiles. Cuando finalmente llegó al barril, intentó usarlo para levantarse. La madera podrida cedió bajo su peso, rompiéndose y dejando astillas afiladas en sus palmas, pero ella se apoyó en ella de todos modos. Fue sólido. Fue real. En un mundo que se había disuelto en dolor y luz, era lo único a lo que le quedaba aferrarse. Moscas atraídas por el olor a sudor y sangre acumulados en sus brazos, sus labios y las heridas abiertas en sus muñecas. Ella trató de apartarlos. Un débil movimiento convulsivo de sus manos atadas, pero estaba demasiado débil. Un susurro escapó de sus labios agrietados, un sonido tan seco como la arena. «Por favor», suspiró ella. «Así no». El sonido de los cascos rompió el profundo silencio. Era un ritmo lento y constante, deliberado y sin prisas, que se acercaba cada vez más con cada latido. Su cuerpo se tensó y una sacudida de puro terror animal la recorrió. Sus ojos se dirigieron hacia el horizonte, tratando de perforar la luz cegadora. Un caballo y su jinete, altos y silenciosos, emergieron del resplandor. El sol estaba directamente detrás de él, convirtiéndolo en una silueta completamente negra contra el cielo cegador. El pánico se apoderó de ella, una orden desesperada para que sus piernas corrieran, pero no obedecieron. Su cuerpo se había rendido por completo. Su mente, sin embargo, no lo había hecho. Presionó su frente contra la madera caliente y áspera del barril y susurró para sí misma una última y desesperada súplica a un universo indiferente. «Otra vez no. Por favor, otra vez no». El jinete se detuvo a unos pasos de distancia. Su caballo resopló y se lanzó inquieto al suelo. El sonido agudo de las botas con espuelas golpeando la tierra seguía a cada paso, una nota de percusión final en la sinfonía sombría de su vida. Una larga sombra cayó sobre ella, ofreciéndole un breve e irónico momento de alivio del sol. Logró girar ligeramente la cabeza, con los ojos medio abiertos y la visión entrando y saliendo de foco. El rostro del hombre era un vacío sin rasgos distintivos oculto por el halo del sol, pero ella vio el brillo pulido de la pistola enfundada en su cadera. Su corazón latía con fuerza, un frenético ritmo de tambor de miedo. Luego una segunda vez antes de establecerse en un ritmo hueco y resignado. Ya no le quedaba ninguna lucha, solo una última petición. Ella forzó la salida de las palabras, apenas más que una bocanada de aire polvoriento. «No me desates. Hazlo». El hombre se quedó congelado. Por un momento, incluso el viento pareció contener la respiración.
Solo el incesante y enloquecedor zumbido de las moscas y el débil crujido del cuero de la silla de montar detrás de él llenaban el aire. Miró la figura desplomada que tenía delante. Sus labios temblaban, pero sus ojos estaban abiertos y distantes, como si ya estuviera mirando más allá de él, hacia el otro mundo. Vio los horribles moretones morados que salpicaban su piel, las heridas abiertas y supurantes en sus muñecas y la forma inconfundible de una marca grabada en la carne de su antebrazo. La suciedad estaba acumulada en cada línea de su joven rostro. Él no se movió, no habló. Simplemente se quitó el sombrero, dejando que el sol le diera en su rostro curtido y estoico. Su nombre era Rhea Thornton, tenía 58 años, un hombre que había perdido todo lo que alguna vez había querido, pero que aún conservaba el obstinado e incómodo hábito de hacer lo correcto. Había visto la muerte antes. Lo había causado más veces de las que quería recordar. Pero esto era algo diferente. No se trató de la violencia rápida y limpia de un tiroteo. Esto era crueldad escrita en la piel. Una larga y tortuosa historia contada a través de moretones y cicatrices. Así se veía el infierno a plena luz del día. Se arrodilló a su lado, sus viejas rodillas protestaron. «Señorita», dijo, con su voz suave y baja. «Estás a salvo ahora». Se rió, con un sonido tan roto y pequeño que era casi un sollozo. «Seguro». Su voz se quebró al pronunciar la palabra, como una astilla de vidrio. «No hay caja fuerte». No con él todavía respirando. Los ojos de Rhea se entrecerraron. ¿OMS? Ella lo miró entonces, con las pupilas abiertas y desenfocadas, su mirada luchando por aferrarse a él. Sus labios temblaron mientras formaba el nombre. Barrett, cuando el nombre la abandonó, su cuerpo se quedó quieto. Ella dejó caer la cabeza hacia adelante y se desplomó contra él. Su respiración era tan superficial que apenas se oía. Ras la atrapó antes de que volviera a caer al suelo, con la piel ardiendo por una fiebre peligrosa. La levantó fácilmente en sus brazos. Ella era tan flácida y ligera como una muñeca de trapo. Se quedó mirando el vasto horizonte vacío, con la mandíbula apretada por una furia fría. El nombre resonó en su mente. Barrett. Él lo sabía. Él lo odiaba. Y supo con absoluta certeza que no se trataba de un encuentro casual. Miró a la joven que estaba en sus brazos, con la muñeca todavía atada y el pulso débil y revoloteante de un pájaro contra su pulgar. En su exhausto silencio, escuchó algo que no había oído en años. El sonido inconfundible de la responsabilidad. «Oh, demonios», murmuró en voz baja. Una maldición y una oración, todo en uno. «Está bien, señorita. Elegiste al hombre equivocado para rogarle porque no soy yo quien te matará». La llevó hasta su caballo, la subió a la silla y montó tras ella, sujetándola firmemente contra su pecho. Giró el caballo no hacia el pueblo, sino hacia el valle lejano donde se escondía su solitario rancho. El sol brillaba tras ellos, y el viento, que arreciaba, traía el tenue y familiar olor a aceite de armas y sangre. A lo lejos, un cuervo lanzó un grito solitario y lastimero. Rhea no miró atrás. Se quedó allí un buen rato después de llegar al rancho, mirando fijamente a la chica inconsciente en sus brazos. Las cuerdas alrededor de sus muñecas parecían más viejas que su miedo. Sacó su navaja desgastada, con la hoja aún afilada, y cortó con cuidado las fibras. La vio estremecerse instintivamente cuando la tensión se rompió, con un fantasma de dolor aún acechándola. Sus manos cayeron flácidas a los costados. La piel bajo las cuerdas era un revoltijo de tejido en carne viva y magullado. «Tranquila», murmuró, su voz, entre grave y arrepentida, le sonó a ella. No respondió. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se quedó inmóvil de nuevo, perdido en la fiebre. Él observó el horizonte una última vez. No había polvo, ni rastro de jinetes, solo el aire pesado y opresivo y el zumbido creciente de las cicardas. La bajó del caballo, su ligero peso, una pesada carga en su conciencia, y la llevó adentro.
El viaje de regreso al rancho había sido silencioso, salvo por el susurro del viento y los murmullos febriles de la chica. Cada pocos minutos se estremecía, susurrando cosas sin sentido, nombres que él desconocía, lugares de los que nunca había oído hablar, fragmentos de oraciones en un idioma que no podía entender. No intentó escuchar con demasiada atención. Había aprendido hacía mucho tiempo que el dolor tenía su propio lenguaje, y era un lenguaje que era mejor no traducir. Para cuando llegaron al rancho, el sol se ponía tras las colinas, tiñendo el cielo de violentos tonos naranjas y rojos. El viejo lugar permanecía cansado y silencioso, un monumento a una vida que se había desvanecido lentamente. La pintura de las cercas había desaparecido hacía tiempo, y el granero se inclinaba como un anciano que se había dado por vencido hacía años. No era mucho, pero era suyo. Y lo más importante, estaba a salvo. Ras acostó a la niña en un sencillo catre en la habitación de invitados. Sirvió un poco de agua de una jarra y usó un trapo limpio para rociarle un poco los labios agrietados e hinchados. Ella se movió, dejando escapar un gemido bajo, pero sus ojos permanecieron cerrados. La fiebre aún la quemaba. Él se sentó en una silla a su lado, frotándose la nuca, pensando en cómo había jurado no salvar a la gente hacía años. Había enterrado a demasiados amigos, a demasiada familia como para creer en finales felices. Y, sin embargo, allí estaba. Cuando por fin abrió los ojos, lo primero que hizo fue llevarse la mano a las muñecas, un gesto reflexivo de pánico. Las miró fijamente, a las quemaduras rojas y furiosas donde habían estado las cuerdas, y luego lo miró a él, con sus ojos oscuros llenos de una profunda y cansada confusión. «Me desataste», susurró ella con voz firme. «Me pareció lo más decente», dijo él en voz baja, con la mirada firme. Sus ojos escrutaron su rostro, desconfiados al principio, luego lentamente, vacilantes, con más dulzura. «¿Por qué ayudarme? Ni siquiera me conoces». Rhea se encogió de hombros, un ligero movimiento de cansancio. «Supongo que no necesito hacerlo. Parecías alguien que ya ha sufrido suficiente dolor para toda una vida». Ella miró detrás de él por un momento por la pequeña ventana hacia la luz moribunda. Sus labios temblaron. «Me llamo Mai. Me prometieron pasaje desde mi casa, un puesto como institutriz para una familia adinerada». Él asintió lentamente. La palabra institutriz no sonaba bien en esta tierra vacía y brutal. «¿Qué hacías ahí fuera?» «Mi», preguntó suavemente. Ella dudó. Una nueva oleada de dolor cruzó su rostro. «Pensé que venía a trabajar para una buena familia». «Pero mintieron». Su voz se quebró. «Dijeron que era un hombre respetable». «No lo era». Rhea se la miró por un largo rato. No hizo más preguntas. No necesitaba hacerlo. Había visto esa misma mirada de traición y esperanza destrozada antes en los rostros de hombres que habían luchado y muerto por causas construidas sobre mentiras. Afuera, el viento arreció, trayendo el lejano olor metálico de la lluvia. Rhea se giró hacia la puerta. Tenía cientos de preguntas, pero ninguna que pudiera responder esa noche. Al salir a la luz que se desvanecía, un pensamiento frío cruzó por su mente. Si esta chica decía la verdad, entonces el mismísimo había vuelto a Montana y se llamaba Barrett. La mañana siguiente fue tranquila. Demasiado tranquila. Rhea estaba junto al abrevadero abrevando a su caballo. El calor ya estaba en aumento, de esos que hacen bailar el aire y brillar sobre la tierra. May estaba sentada en el porche envuelta en una de las viejas camisas de gran tamaño de Rhea, su pequeña figura perdida en la gruesa franela. Observaba el horizonte con una quietud desconcertante, como si algo ahí fuera todavía la persiguiera. No hablaba mucho, y Rhea no preguntaba mucho. A ambos les parecía bien. Al mediodía, las cigarras habían empezado a sonar y el aire olía a tormenta y polvo. Fue entonces cuando Ras lo volvió a oír, el sonido de cascos. Pero esta vez, no provenía de dirección del pueblo. Era del camino del sur. Levantó la vista,
con la mano apoyada instintivamente en la desgastada empuñadura de su pistolera. Apareció una jinete solitaria, pequeña y lenta, con su caballo cojeando mucho. La mujer se deslizó antes de que el caballo se detuviera, con el vestido cubierto por una gruesa capa de polvo del sendero. Ree se parpadeó una vez, luego dos, sin dar crédito a sus ojos. Marta. Parecía más delgada de lo que recordaba, con el pelo recogido de forma desordenada, el rostro pálido y demacrado, pero con una férrea determinación. Ree, dijo con voz temblorosa. No sabía a dónde más ir. Ree frunció el ceño. Marta, la esposa de su hermano. Te ves fatal, chica. ¿Qué ha pasado? No respondió de inmediato. Simplemente metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja de madera, apretándola contra su pecho como si fuera a desaparecer. Traje algo. Tienes que verlo. Ras cogió la caja. Parecía más pesada de lo que parecía. Abrió la tapa. Dentro había papeles, cartas, nombres escritos en pulcra y elegante cursiva, recibos para transacciones que le revolvieron el estómago. Y algo que le heló la sangre. Una carta escrita con la letra familiar de su hermano Finn. Marta, dijo, con una voz peligrosamente baja. ¿Qué es esto? Su voz se quebró, un sonido de pura angustia. Es todo, Ree. Es todo lo que Barrett ha estado haciendo. Y la participación de Finn en ello. Respiró hondo, que sonó más como un sollozo. Intenté detenerlo. Le supliqué, pero dijo que Barrett ahora es su dueño. Dijo, no hay salida excepto la muerte. A Ras se le tensó la mandíbula hasta que le dolió. Volvió a mirar los papeles, la tinta aún fresca en algunos de ellos. Nombres de mujeres, pagos, fechas. Sintió algo oscuro y frío subirle por la espalda. Marta, no deberías haber traído esto aquí. Si Barrett descubre que lo tomaste, enviará hombres. Lo sé, dijo ella, sus ojos finalmente llenándose de lágrimas. Por eso vine a ti. Eres la única a la que le ha tenido miedo. Re no respondió. Se giró y miró hacia el horizonte, con el sol reflejándose en el ala de su sombrero. Casi podía sentir la tormenta que se avecinaba a kilómetros de distancia. Una cosa enorme y oscura que se acercaba a cada segundo. Tras él, Mai salió al porche, con los ojos muy abiertos al ver a Marta por primera vez. 3 vidas entrelazadas por el miedo, la familia y la maldad desmedida de un hombre. Ree cogió la caja, sosteniéndola como si fuera una maldición. Murmuró en voz baja, casi para sí mismo, si Barrett viene, el infierno vendrá con él. El sol pegaba fuerte esa mañana. Ree salió con el peso de quien finalmente había tomado una decisión. Tras él, el rancho se encogía en el calor abrasador. Más adelante, el avión vacío se extendía hacia la iglesia en ruinas de la que Marta le había hablado. Le había rogado que no fuera solo. Mai no dijo nada, solo lo observó desde el porche con ese miedo silencioso y atormentado en los ojos. Ras había visto esa mirada antes. Casi siempre significaba adiós. El aire brillaba mientras cabalgaba. El polvo se le pegaba al abrigo y el sudor trazaba líneas a través de la mugre de su cuello. Cada poste de la cerca del Nilo parecía la lápida de otra alma perdida en esta tierra implacable. Para cuando el esquelético campanario de la iglesia apareció a la vista, el mundo se había vuelto completamente silencioso, salvo por el zumbido de las moscas. La iglesia estaba medio enterrada entre la maleza, sus ventanas habían desaparecido hacía tiempo, sus puertas colgaban sueltas de sus bisagras como dientes rotos. Ree se desmontó, ató su caballo a una barandilla oxidada y esperó. «¿Hay alguien aquí?», gritó, con la voz ahogada por el vasto vacío. Solo respondió el eco. Entonces, una voz se elevó desde la profunda sombra del pórtico derrumbado de la iglesia. «Siempre pensé que moriría lentamente, capitán».
Ras giró la cabeza lo suficiente para verlo. La mano derecha de Gideón Nibarat, un hombre con el que una vez luchó en una guerra donde la ley y el caos se veían exactamente igual. Lo mismo. Re suspiró, una exhalación cansada. Así que te envió Barret. Gideón sonrió, con una leve mueca maliciosa en los labios. Me envió para recordarte cuál es tu postura. No te metes en sus asuntos. La mano de Reese descansaba cerca de la culata de su colt. No me meto en sus asuntos. Lo estoy limpiando. La sonrisa de Gideón se desvaneció, reemplazada por una fría inexpresividad. Por un momento, el mundo dejó de respirar. Aún puedes irte, hijo, dijo Re en voz baja. Entonces se oyó el sonido que nunca necesitó palabras. 2 pistolas limpiando cuero casi simultáneamente. El disparo rompió el silencio de par en par. El polvo saltó del suelo cerca de los pies de Reese. Se tambaleó hacia atrás. Un fuego abrasador estalló en su hombro. Gideón cayó de rodillas. Una mancha oscura se extendía por su camisa, marcada contra el polvo pálido. Intentó hablar para formar una palabra, pero el viento se llevó su último aliento. Re se quedó quieto, con el pecho agitado, el humo saliendo en volutas del cañón de su pistola. Miró al hombre moribundo y vio algo brillando en la tierra cerca de su mano extendida. Un encendedor de latón. Re se lo recogió, dándole vueltas en la palma de la mano. Habían sido rasguño tosco en el costado. F.T. Finn Thornton. El sonido del viento cambió entonces. El aire caliente barría la hierba, trayendo el olor a lluvia lejana y pólvora fresca. Reese apretó el puño alrededor del encendedor, el metal clavándose en su piel. Por primera vez en años, sus ojos ardían con algo más que el sol. Miró hacia el oeste, donde nubes oscuras y magulladas se acumulaban rápidamente. Está bien, hermanito, murmuró al viento. Si es así, entonces ven a buscarme. Un trueno retumbó por las llanuras, un gruñido bajo y furioso. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la tierra como salpicaduras de sangre. Y en algún lugar mucho más allá de esa tormenta, Finn Thornton ya cabalgaba hacia casa. La lluvia cayó rápido esa noche, fría y repentina, lavando el polvo y la sangre de la tierra. Reese cabalgó con fuerza, una mano apretada sobre su hombro herido, la otra agarrando la lluvia con intensidad, como si tuviera los nudillos blancos. Los relámpagos rasgaron el cielo de par en par, iluminando su camino a casa con destellos crudos y violentos. Él no rezó, solo susurró el nombre de su hermano con cada respiración entrecortada. Cuando el rancho finalmente apareció a la vista, la tormenta azotaba el valle. La puerta del granero se abrió y cerró de golpe con el viento, un golpe frenético y rítmico. May estaba de pie cerca del porche, sosteniendo una linterna contra el vendaval. Su luz era un pequeño faro desafiante en el caos. Detrás de ella, desde el interior de la casa, Marta gritó. Ras saltó de su caballo y corrió adentro. Finn estaba allí, empapado, furioso, conmocionado por una mezcla tóxica de rabia y arrepentimiento. Sostenía un arma, pero sus ojos eran peores que el cañón. Estaban llenos de una vergüenza terrible e insondable. ¿Por qué, Finn? La voz de Reese sonaba cansada. La ira lo consumió, dejando solo un dolor profundo. Podrías haber construido algo honesto. Podrías haber sido mejor. Los labios de Finn temblaron. Lo intenté, pero Barret lo posee todo. La ley, la gente. Él es mi dueño. Tú tomaste tus decisiones, dijo Re en voz baja, dando un paso más cerca. Pero aún puedes elegir de nuevo. Ahora mismo. La mano de Finn tembló, el arma vaciló. Entonces se escuchó el sonido que partió el silencio en dos. Un único disparo ensordecedor. Cuando el humo se disipó,
Finn yacía en el suelo, con su propia pistola aún caliente en la mano. Reese se arrodilló a su lado. El fuerte olor a pólvora le picaba en la nariz. La sangre empapaba las viejas tablas de madera, el mismo suelo que habían aprendido a pisar de niños. Los ojos de Finn escudriñaron el rostro de su hermano. Una última pregunta desesperada en ellos.